Buenas noches, compañeros y tutor. A continuación les dejo una pequeña exposición sobre el laboratorio de imagenología convencional. El hueso que nos tocó exponer es el número, presentado por Laura Ferreira Rodríguez, Ciro Alfredo Sánchez, Escuela de Ciencia de la Salud de CISA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les dejo con una pequeña introducción al trabajo. Les voy a hablar un poco sobre el hueso húmero, la anatomía. Es el hueso más largo del miembro superior que compone el brazo. Su estructura está formada por dos epífisis, una proximal, una distal y una diáfisis o cuerpo. Su función es permitir la flexión y extensión del brazo. Entre las partes del húmero tenemos el tubérculo menor, el tubérculo mayor, la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico, la cresta del tubérculo menor, la cresta del tubérculo mayor. Por la parte distal tenemos el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y el capítulo. Les voy a hablar un poco sobre las articulaciones del húmero. Por la parte proximal, con el hombro se articula la articulación subdeltoide. Por acá podemos ver la articulación glenohumeral. Por la parte distal se articula con el radio en la articulación húmero-radial, con el cúbito en la articulación húmero-cubital. Estas articulaciones son de artrosis. Les voy a hablar un poco sobre los protocolos radiológicos. Los traumas del hombro y del brazo, ya sean de origen patológico o traumático, son extremadamente dolorosos. Por esta razón se debe utilizar siempre que sea posible una posición erecta, ya sea en bidepestación o sentada. Rotando el cuerpo del paciente según sea necesario, se puede colocar el brazo en posición con rapidez y exactitud de modo tal que genere mínima molestia al paciente y reduzca el riesgo del desplazamiento en caso de existir alguna fractura. La placa seleccionada debe ser lo suficientemente larga como para incluir el húmero desde su cabeza hasta el cóndilo. Una placa de 11 por 14 pulgadas a lo largo es adecuada habitualmente para la mayoría de adultos cuando el brazo se puede aducir lo suficiente. Proyecciones básicas. Una proyección del húmero es la proyección antero-posterior, la cual debe hacerse con un chasis de 11 por 14 a lo largo, borde superior del chasis 3 centímetros por encima de la parte superior del hombro. El rayo central debe ser dirigido perpendicularmente al tercio medio del húmero. La posición del paciente debe estar en bipedestación o en decúbito supino. Pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Crestas ilíacas a la misma altura, hombros a la misma altura. Luego se le da una oblicuidad en el posicionamiento al paciente para que el brazo quede mejor en contacto con el buquimural o con la mesa. Las estructuras anatómicas vistas es el húmero en todo su contexto, la articulación del hombro y el codo. Criterios de evaluación. Las articulaciones del codo y del hombro, los epicóndilos sin rotación, la cabeza humeral y la tuberosidad mayor de perfil, los bordes de la tuberosidad menor, localizada entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor, y los tejidos blandos. Así como podemos ver acá en esta foto, esta es la posición antero-posterior o AP. Aquí en la radiografía podemos observar el hueso húmero. A continuación los voy a dejar con mi compañero Ciro. Él les va a terminar de explicar sobre las proyecciones del húmero. Muchas gracias, compañera Laura. A continuación seguimos con la proyección lateral anteroposterior. Esta utiliza un chasis de 11 pulgadas por 14 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis debe estar 3 centímetros por encima de la parte superior del hombro
y el rayo central debe estar dirigido perpendicularmente al tercio del medio del húmero. La posición del paciente nos pide que debe estar en bipedestación o en decúbito supino y con los pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas y los hombros deben estar a la misma altura. Luego se le da al paciente una oblicuidad para que el brazo quede mejor en un contacto con el buquimural o con la mesa. Las estructuras anatómicas vistas nos piden que el hueso húmero debe estar visible en todo su contexto y observar la articulación del hombro y del codo. Los criterios de evaluación nos piden que deben ser visiblemente claras las articulaciones del hombro y la articulación del codo. Los epicóndilos deben estar superpuestos, la tuberosidad menor de perfil y la tuberosidad mayor superpuesta sobre la cabeza del húmero. También deben ser visibles los tejidos blandos. A continuación podemos ver una imagen que nos muestra cómo es la proyección de esta, eh, toma. Y tenemos también su radiografía correspondiente. A continuación seguimos con la última proyección, que es una proyección adicional que se llama lateral transtorácica, la cual usa un chasis de 8 pulgadas por 102 a lo largo. La marquilla del chasis debe estar hacia la parte anterior del paciente. El rayo central nos dice que debe estar dirigido perpendicularmente entre el cuello anatómico y quirúrgico del húmero afectado. La posición del paciente nos pide que debe estar en bipedestación o en decúbito supino con los pies separados para soportar el peso del cuerpo equitativamente. Las crestas ilíacas y los hombros deben estar a la misma altura. Antebrazo contrario al hombro afectado por encima de la cabeza. Cuando el paciente se posiciona en decúbito supino se puede hacer sobre una camilla y el hombro afectado deberá ir en contacto con el buquimural y el antebrazo contrario al hombro afectado por encima de la cabeza. Las estructuras anatómicas nos piden que el tercio proximal del húmero afectado se debe ver de perfil a través del tórax y los bordes de la cabeza del húmero también deben ser visibles. Los criterios de evaluación nos piden que visiblemente debe verse clara y claramente deben verse los tercios proximales del húmero afectado, la tuberosidad menor de perfil sobre la superficie anterior de la cabeza humeral, los bordes de la tuberosidad mayor superpuestos con la cabeza humeral, los bordes del húmero claramente visibles a través de las costillas y los campos pulmonares, no debe haber superposición del tercio proximal del húmero afectado y no debe haber superposición de las vértebras torácicas superiores con el húmero. Debe ser visible los tejidos blandos. Continuamos con la imagen elaborada con un compañero donde se puede ver la toma radiográfica y con esto concluimos nuestra exposición del laboratorio de imagenología convencional. Agradecemos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y al tutor Uber Alexander Gómez.